Doctora, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, ¿le parece si ya podemos comenzar? Sí, por supuesto. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos Biloyer y el día de hoy estamos continuando el Diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal. Tenemos la grata presencia de la doctora Daniela Sare Velázquez, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2021. Con el trabajo de suficiencia profesional, con un gran poder lleva una gran responsabilidad, la aplicación del proceso de extinción de dominio a grandes casos de corrupción y crimen organizado, a propósito de la casación número 1408-2017-1. Además, cuenta con estudios del programa de la segunda especialidad en prevención y control de corrupción. Actualmente es abogada asociada en el estudio Caro y Asociados en el área de litigio penal y compliance. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos, estimados colegas. Iniciar agradeciendo a Bill Lawyer por su gentil invitación a este primer diplomado de Derecho Penal y Procesal Penal. Si bien por la lectura que ha dado nuestra colega respecto a mis trabajos están más dirigidos a los que son delitos contra la administración pública, delitos de corrupción. También me encuentro muy interesante estos delitos también respecto a la trata de personas, respecto a la violencia en contra de la mujer y poblaciones vulnerables. Así que eh, he dado todo de mí para poder desarrollar este tema el día de hoy. Que la trata de personas es conocida por muchos como la esclavitud del siglo XXI. No sé si ustedes han tenido también la oportunidad de escuchar a sus colegas o a sus profesores que mencionan que este es una nueva forma de esclavitud. Lo que ha ocurrido es que tras abolirse la esclavitud antigua, digámoslo así, como lo hemos conocido, de las comunidades africanas, por ejemplo, aparece este fenómeno de trata de personas que es una forma de captar, retener a las personas para generar cuantiosas ganancias a organizaciones criminales o a las mismas personas individuales y cuyas víctimas por lo general siguen perteneciendo a poblaciones vulnerables. Antes de continuar con el análisis de este tipo penal y su efectividad en nuestro sistema penal, yo consideré que podríamos ver un pequeño video, perdón. Eh, no sé si, a ver, permítame para ver si puedo compartir solamente unos minutos de este video. Sí se puede escuchar, ¿verdad? Sí, doctora, sí se escucha. De acuerdo. Solo vamos a ver unos pequeños minutos. Acompáñame, acompáñame. Me llamaba la atención, así de fácil tenían plata. Por intermedio de un amigo en común, que tiene un trabajo, que es en un bar. Entraban al cuarto. Nos tenían encerrados, no nos dejaban salir. A veces no comíamos. Me daba miedo, me daba pánico que algo me pasara. Nos trataban mal. Ya no podía más, no podía más, no podía más. Y así comenzó todo. Nos encontramos en el puerto de Masusa, es un puerto informal perteneciente al distrito de Punchana. En la mayor cantidad de incidencias del delito de trata de personas que hemos tenido en la Fiscalía ha sido a través de este puerto fluvial, que es un puerto informal, toda vez que las agraviadas lo utilizan como medio de tránsito, medio de transporte.
porque no existe un control exhaustivo. Si bien nosotros tratamos de realizarlo de manera continua a través de los operativos, sin embargo, contrarresta debido a la cantidad de embarcaciones que hay y al movimiento comercial que suscita acá adentro. Porque ya hemos hecho nosotros operativos y hemos advertido que hay menores y nunca tienen el DNI, y muchas veces estas menores son trasladadas a través de engaños, donde el captante simplemente viene, paga el pasaje y la deja, y la menor sola se traslada y hasta el lugar donde pueda ser recepcionada por otra persona. ¿Cómo es que te ofrecieron este trabajo que te llevó a involucrarte en la trata de personas? Por intermedio de un amigo en común que me escribió diciendo que tiene un trabajo, que es en un bar, pero a las finales no fue un bar, fue un lugar donde que yo nunca entré y nunca lo pensé que me iba a pasarme esto. Al principio comenzó así como que acompáñame, acompáñame. Ellas me hacían ver, vamos a comprar esto, vamos a comprar esto. Me invitaban a comer, todo bonito. Los primeros días fue así, todo bonito. Después ya vino, ¿por qué no haces tú eso? Un montón de cosas. Cuando a veces mi madre me mandaba a comprar, no me dejaba salir y ya no regresaba ya, ¿entiendes? Mis amigas me esperaban en la esquina, luego era pura diversión y a veces les miraba a ella, a dónde se van, porque les veía a ellos como llaman, puntos, se iban, ¿no? Entraban, corto, yo me quedaba esperando, ¿no? Y al salir, digamos que me llamaba la atención porque así de fácil tenían plata y harto, ¿no? Nos tenían encerrados, no nos dejaban salir. A veces no comíamos, a veces nos trataban mal. Trabajábamos toda la noche, todo el día. Digamos, casi las 12 horas trabajábamos. Trabajaban las 12 horas, dormían ahí y volvían a trabajar. Sí, bajábamos. Nosotros estábamos en el segundo piso, luego nos bajábamos. Nos obligaban a lavar, a hacer en la casa, lavar los platos, lavar su ropa. Les daban de comer, A veces no. ¿De qué dependía? sí me importaba un poco, No salías. no salía. Fue una cárcel. Sí. Bien. A ver, permítanme. Pues bien, ha sido un video muy revelador para aquellas personas que recién conocen o tratan de conocer la profundidad de este tema. Y a la vez creo que es muy triste y muy preocupante. En el caso de los abogados, creo que debemos de aprender mucho más sobre esta realidad, pues no solo nos va a sensibilizar, sino que también nos va a ayudar a combatir este fenómeno. De hecho, una de las grandes falencias que tiene nuestra legislación en la actualidad, no solamente en el delito de trata, sino en muchos otros aspectos, en muchos otros instrumentos jurídicos, es que hay una falta de conocimiento de parte de los operadores de justicia. Hemos visto que hay distintos casos entre los pocos minutos que hemos podido presenciar, pero si hemos sido cuidadosos, podemos ver que en algunos casos es diferente, perdón, en algunos casos es atractivo entrar a este mundo, ¿no? Porque a las jovencitas, bueno, en este caso hemos visto casos de chicas, se les seduce para conseguir dinero, para conseguir ventajas, ¿no? Y luego terminan
inmersas en este mundo, siendo explotadas sexualmente o con otros fines, también explotadas laboralmente. Pero también se dan casos en donde la captación desde el principio es agresiva, es decir, no necesariamente se le induce o se le seduce para insertarlo en este mundo de la trata. En todo caso, tenemos que, he decidido dividir esta clase en estos 5 aspectos. Primero, la evolución internacional, que es necesario conocer cómo es que hemos llegado hasta este punto, qué instrumentos internacionales nos han permitido llenar de contenido tanto el delito desde su tipo penal, como también las otras medidas que se han tomado para la prevención, sanción y también para el cuidado de las víctimas. Entonces, bien, frente a la trata de personas hay diversos instrumentos internacionales que establecen obligaciones a los países parte para enfrentar esta modalidad delictiva. Son muchos los acuerdos a los que se ha llegado, pero vemos que en algunos casos esto no es suficiente. Para empezar, tenemos el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Niños de 1921. Fue suscrito en Ginebra y este documento estaba integrado por 14 artículos, los cuales establecían obligaciones para los estados partes para combatir la trata de mujeres y niños. Es decir, se les obligaba a tomar medidas legislativas y operativas. Pero si bien este convenio no fue suscrito por el Perú, sí representó una gran novedad, como vengo diciendo, para la época, puesto que hasta ese momento solo se contaban con acuerdos como, por ejemplo, el Acuerdo Internacional para la Supresión del Tráfico de Trata de Blancas de 1904, el cual no era tan claro, porque no realizaba una verdadera diferenciación entre la trata de personas, la esclavitud y la explotación sexual, por ejemplo. Luego tenemos el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. Este fue adoptado el 2 de diciembre de 1949 y entró en vigencia el 25 de julio del 51, conformado por 28 artículos. En él, los estados partes reconocen que la prostitución y la trata de personas son incompatibles con la dignidad humana y que atentan contra el bienestar de la persona y de la humanidad. Esto es algo muy importante y me gustaría ser enfática, puesto que hasta ese momento se creía que la persecución del delito de la trata solamente estaba ligada a la protección del bien jurídico libertad, por ejemplo, porque no se le mantenía, a la persona recluida, en un lugar totalmente apartada, pero vemos que en realidad es mucho más amplio. Es por eso de que se habla ya de la dignidad humana como protección, como fuente de protección. Independientemente de castigar todas las formas de explotación sexual y la trata de personas, lo importante en este documento es que va más allá del simple rechazo a este tipo de actividades, porque admite que se puede castigar incluso la tentativa y todo tipo de actividades preparatorias para su comisión, así como el grado de participación, esto dentro del parámetro del derecho interno de cada país, por supuesto. A continuación tenemos el Convenio de Palermo y su respectivo protocolo. Primero, la Convención de Palermo está compuesta por principios, definiciones y compromisos que los estados partes tienen para enfrentar a la delincuencia organizada transnacional, sobre todo aquellas organizaciones criminales dedicadas justamente a ese tipo de delitos como la trata de personas. Este convenio es muy importante porque crea un precedente, reconoce que hay un problema en cuanto al actuar de las organizaciones criminales. ¿Cuáles son los impactos de sus delitos? No solo dentro de un territorio nacional, sino que esto aborda fuera de las fronteras. Por eso la importancia
de establecer una serie de criterios penales, procesales y administrativos, sobre todo de cooperación internacional, para enfrentar este tipo de crímenes. En el caso del protocolo del año 2002, es un complemento a los criterios que dejó la Convención de Palermo, pues los estados comprendieron que se tenía que establecer un instrumento para combatir directamente la trata de personas, pero ¿cómo podría combatirse si incluso no se sabía, no se entendía cuál era lo que envolvía este delito? Es por eso que el protocolo nos da una definición de lo que viene a ser la trata de personas, no solo como captar a una persona o retenerla en contra de su voluntad, sino la definición es mucho más amplia y ahora se tiene de forma detallada la conducta típica del delito y la cual hemos adoptado para nuestra propia definición y tipificación respectiva. Luego tuvimos el Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas. Nos damos cuenta que a pesar de que existen todos estos documentos a lo largo de los años que han comprometido a los estados a luchar en contra de la trata de personas, la verdad es que en la realidad vemos que día a día el delito va incrementándose por todas partes del mundo, lo que nos demuestra que el problema no se resuelve solo elaborando convenciones y protocolos, sino que depende de que los gobiernos de cada uno de los estados tomen decisiones políticas dentro de sus propios territorios. Es por eso que ante la falta de acción de los estados, las Naciones Unidas desarrollaron este plan de acción para combatir eficazmente la trata de personas, siendo un documento que está integrado por 61 acciones que se deben desarrollar por cada uno de los estados, así como acciones conjuntas entre ellos, porque como ya tenemos el precedente justo del Convenio de Palermo, es que este es un delito de carácter transnacional, por lo que la única forma de tener éxito es aunando esfuerzos entre los mismos países. Finalmente tenemos la Declaración Política sobre la aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas del 27 de septiembre del 2017. Este documento consta de 26 declaraciones en las que los estados se comprometen a tomar medidas concertadas y decisivas para poner fin a este delito, donde quiera que ocurra, reafirmando un compromiso de hacerle frente a los factores sociales, económicos, culturales, políticos de otra índole que hacen que las personas vulnerables caigan justamente ante la trata. Esta declaración asiste a emergencias humanitarias, pero a la vez exige que los estados parten no solamente estén preocupados en la prevención y sanción de la trata, sino que es indispensable la protección de las víctimas. Una vez que se ha, por ejemplo, realizado todos estos intervenciones en contra de prostíbulos y que se logra separar a las víctimas de sus victimarios, tenemos que esto no acaba con la sanción de estas personas que formaron parte, por ejemplo, de la organización, sino que la misma víctima necesita ser reinsertada en la sociedad de alguna forma, ayudarla psicológicamente, ayudarla incluso a conseguir trabajo o mejorar su calidad de vida. Por eso tenemos que se reconoce que todavía hay muchas debilidades para combatir este tipo penal. Ya hemos hablado, por ejemplo, del problema de coordinación entre los sistemas de justicia, entre los países, entre países vecinos incluso. Hay una falta de presupuesto, hay estadísticas actualizadas, hay una falta de estadísticas sobre la trata, justamente desglosadas en sexo, edad y cualquier otro factor que ayude a tener un banco de datos que permita justamente a las personas darle seguimiento a las víctimas, a darle seguimiento a quienes fueron condenados por este tipo de delitos.
La capacitación del personal que acude al auxilio de las víctimas, que en muchos casos vemos que no es la mejor forma en la que ellos tienden a intervenir. El uso de la tecnología, entre otros. Ahora bien, dentro del desarrollo de la normatividad interna sobre la trata de personas, existe una gran variedad de normas, es cierto, dentro de nuestro país. Tenemos leyes, decretos, directivas, pero como no es el propósito de esta clase alargarnos es evaluando cada uno de estos tipos, vamos a hacer una revisión general respecto a estos instrumentos. Por ejemplo, en el primer caso que hablamos sobre el Plan Nacional contra la Trata de Personas, este fue aprobada mediante el Decreto Supremo 17 del año 2017, que contiene estrategias del Estado para afrontar la trata de personas y el tráfico de inmigrantes, una situación que también nos aqueja actualmente por la coyuntura que ya conocemos que ocurre en los países vecinos. Este plan tiene 7 capítulos, tiene objetivos, pero nuevamente no ganamos nada contando con planes, protocolos, directivas, si finalmente todavía tenemos taras dentro de nuestro sistema. A lo que ya he venido mencionando, por ejemplo, está el hecho de que en la actualidad solo contamos con 9 fiscalías especializadas, no tenemos ni un solo juez especializado en caso de trata de personas, y hay una dirección de policía para investigar este tipo de delitos, pero solamente dentro de la capital, cuando nosotros sabemos que es en provincias, en las zonas mucho más alejadas, en donde se cometen este tipo de delitos. Es por eso que, nuevamente, de nada nos va a servir tener este plan, estos protocolos, si no le vamos a dar efectividad y logística a los entes encargados de luchar en contra de la trata de personas. Luego tenemos también este protocolo intersectorial para la prevención y persecución del delito y la protección, atención y reintegración de víctimas de trata de personas, que fue aprobado mediante Decreto Supremo 5 del año 2016 y que nuevamente tiene como fundamento el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, trayendo alusión nuevamente que este delito lo que busca es proteger el bien jurídico de la dignidad humana. Pues esta, como todos sabemos, representa el fin supremo de la sociedad y del Estado. También cuenta con 5 ejes de prevención que deben de ser abordados por las entidades públicas. Luego tenemos el protocolo del Ministerio Público para la atención de víctimas del delito de trata de personas del 23 de enero del 2016. Y finalmente el protocolo para la acreditación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas del año 2018. Ahora bien, nos encontramos frente al tipo penal. Antes, el tipo de trata de personas se encontraba regulado en el artículo 153. Pero tras la publicación de la ley 31.146, publicada el 30 de marzo del año 2021, es que los artículos correspondientes a los tipos penales de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se han consignado en un solo título: delitos contra la dignidad humana, y se dispuso justamente la reubicación con una nueva numeración. Por eso que ahora contamos con el artículo 129 para referirnos al delito de trata de personas. Este delito, este tipo penal, nos presenta ya en su redacción cuáles son los elementos que he tratado de diferenciar en colores, justamente. Ahora bien, primero reiterar que el bien jurídico protegido por este delito es la trata
por el delito de trata de personas es la dignidad humana. En cuanto al sujeto activo, tenemos que puede ser cualquier persona, pues en su redacción señalan que el que mediante violencia, amenaza u otra forma de coacción, lo cual alude a que no se exige una característica especial del agente encontrándonos frente a un delito común. Asimismo, este puede ser cometido tanto por una persona como por una organización criminal. Generalmente se trata de estos casos, el cual nos permitiría hablar de una circunstancia agravante del tipo penal. En cuanto al sujeto pasivo, en general se trata de niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad, lo que no significa que no pueda darse casos de trata de personas de mayores de edad, pues igualmente pueden aprovecharse de su situación para volverlos víctimas de este delito. Siguiendo con el análisis de la tipicidad, debemos señalar que solo se admite el dolo directo, es decir, que el autor debe tener conciencia de que sus actos de captar, promover, financiar o transportar a una persona es con fines de explotación. No existe la modalidad culposa en esta figura delictiva. Asimismo, dentro del iter criminis se admite la tentativa y los grados de participación, es decir, desde autoría hasta partícipes, ya sea que la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención puedan haberlo llevado a cabo cómplices primarios o secundarios. Es preciso señalar que el delito de trata de personas para su configuración no necesita que se desarrollen todos los verbos rectores del tipo penal, pues el legislador ha estructurado el tipo de tal manera que basta con que el agente realice uno de los verbos rectores para que se constituya tanto la tipicidad como la antijuridicidad de esta conducta. Es decir, una conducta no depende de otra. Ahora bien, por lo general, el delito de trata existe una repartición de roles entre las personas que lo cometen. Uno capta, otro transporta, otro custodia y finalmente son entregadas las víctimas a los explotadores. Obviamente debe tratarse de sujetos a los que se le puede reprochar esta conducta, es decir, que son capaces de darse cuenta que sus actos son reprochables y que no se encuentra alguna causa de justificación para eximirlo de su culpabilidad. Como señalé, el protocolo de Palermo nos permitió conocer una definición más completa y a los elementos del delito, por lo cual tenemos que el delito tiene como estructura que es una conducta que utiliza determinados medios y que tiene un propósito o un fin. Entonces partimos recordando que no se necesita que un sujeto activo lleve a cabo todas estas conductas que establece el tipo penal para que se configure el delito. Basta con que el sujeto se encuadre en cualquiera de los verbos rectores que describe la norma para que sea pasible de ser sancionado. No obstante, debemos entender que este delito se produce cronológicamente en lo que respecta a sus conductas, pues primero se capta a la víctima en su lugar de origen, luego se le transporta utilizando cualquier medio, a través de este se traslada a la víctima a la ciudad de destino, donde finalmente es acogida, recibida y luego retenida. Quisiera hacer una pequeña diferenciación en cuanto a los verbos de transporte y traslado, que generalmente suele llevar a confusión. Y es que mientras que la conducta de transportar se trata de conducir a la víctima de un lugar a otro, ya sea dentro del territorio nacional o de otro país, el trasladar supone que la víctima sea traspasada del control de una persona a otra. O sea, traspasar el control que se tiene sobre la víctima. Luego, tenemos los medios
que está compuesto por los mecanismos que utiliza el tratante para someter a su víctima, siendo los siguientes: la violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio. Por eso es que se habla de una asimetría de poder entre la víctima y el tratante, puesto que el tratante, al tener un mayor poder, es capaz de inducir a que la víctima caiga dentro de este delito. Y también hay una diferenciación respecto a los tipos entre trata forzada, trata fraudulenta y trata abusiva. Pero todos estos representan los medios que pueden darse dentro del delito de trata de personas. Y finalmente, si bien la forma más conocida de la trata es la explotación sexual, hay cientos de víctimas que también son objeto de tratas con fines de trabajos forzosos, de esclavitud de otra índole, de venta de niños, niñas, mendicidad, servidumbre doméstica y, lo que es peor, la extracción de órganos. Entonces, con esto podemos concluir que el desarrollo normativo internacional y nacional respecto al delito de trata es muy extenso, sí, es cierto, y nos ha ayudado a entender mejor este fenómeno y a colocarlo en la actualidad como uno de los más importantes para ser combatido. Pero esto no significa que que todos estos instrumentos sean infalibles, porque, como he resaltado, existen todavía muchas limitantes para que el delito sea perseguido, para que sea sancionado y para que sea tratado con respecto a las víctimas de una forma eficiente. En cuanto al tipo penal, la trata supone que el sujeto activo coloque a la víctima o sujeto pasivo en una situación de peligro que puede ser tanto de explotación sexual como de trabajos, como de una simple intercambio, como de mercadeo, o tratada como un objeto transferible. Finalmente, la trata es un delito complejo, integrado por los elementos, conductas, medios y fines. Esto me lleva a unas reflexiones finales, ya para terminar con mi disertación. Tenemos normas, protocolos, planes, tanto a nivel nacional como internacional, que buscan combatir la trata de personas en todas sus modalidades y etapas. No obstante, nos damos cuenta que con cada caso nuevo, con cada caso que tenemos conocimiento en nuestro trabajo o en los medios de comunicación, nos damos cuenta que la norma es insuficiente. Si son los mismos operadores de justicia quienes no llegan a estar a la altura, digámoslo así, de la situación. Por ejemplo, a la fecha tenemos este problema de que no hay un juzgado especializado en materia de la trata de personas, como sí lo ha hecho el Ministerio Público, que ha creado fiscalías especializadas en ciudades como Iquitos, Tumbes, Cusco, Madre de Dios, Tacna, Puno, Callao y Lima. Especialmente en estos lugares como lo son la selva, es decir, Madre de Dios, Iquitos, en donde hay bastante indicios de trata de personas, sobre todo de menores de edad. Esto en general es por la falta de presupuesto, es cierto, pero tampoco contamos con unidades policiales especializadas, como dije, salvo en la capital de Lima. Esto tiene un impacto asegurado porque se requieren de jueces, de policías, de operadores de justicia en general que conozcan este fenómeno que es tan complejo, que involucra a víctimas que realmente requieren de protección y ayuda a futuro, así como de sanciones ejemplares para quienes hayan cometido estos delitos. O por otro lado, tenemos que los programas de prevención son fundamentales, pero la protección de la víctima tras su rescate es mucho más importante para lograr reinsertarlas en la sociedad sin traumas,
y por eso es que requerimos de albergues especializados. Y si nos situamos en nuestra realidad, en donde la cultura machista lamentablemente aún impera, se minimizan muchas veces las denuncias y se suele revictimizar o hasta acusar a las víctimas de estos delitos. Entonces nos damos cuenta que estamos muy lejos de poder otorgarles una real solución a ellas y a ellos también, porque no solo son mujeres, también hay muchos casos de hombres. Recuerdo también que se habla mucho del tema tecnológico, pues la captación en este siglo, en el siglo XXI, suele iniciar desde las redes sociales, en donde se publican ofertas de empleo, castings o anuncios que llaman la atención de las víctimas, quienes engañadas caen en las trampas de estos sujetos, y que en muchas ocasiones los casos quedan impunes por la falta de expertos en temas tecnológicos o por falta de medios. Algo tan simple como ubicar el origen de un anuncio, de qué computadora se publicó o quién fue el autor de ellos, en muchos casos simplemente se deja de lado, contribuyendo a que este tipo de actuaciones continúen. En fin, el delito de trata es muy extenso, es un tema que podría merecer mucha más discusión, pero me gustaría escuchar también sus comentarios o si tienen alguna pregunta. Agradezco nuevamente a Bill Lawyer por su gentil invitación y quedo atenta a cualquier comentario. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Estimados participantes, si desean realizar alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat del Zoom, o si no, pueden pedir para que se active el micro. Creo que sí, hay una pregunta, doctora, se la voy a leer. Dice, ¿y si la víctima da su consentimiento para el tratante, él o ella ya no sería una víctima de trata? Esa sería la pregunta. Sí, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, el consentimiento es justamente uno de las, digamos, de los problemas que también se suele traer a los casos de trata. Para empezar, si se trata de menores de edad, bueno, ya todos sabemos que ellos no tienen consentimiento hasta los 14 años. Pero para este delito en sí, el consentimiento no está, no es una justificación, o sea, no se comprende la posibilidad de que exista un consentimiento porque finalmente hay el cumplimiento de alguno de los verbos rectores. Es decir, si bien la persona puede haber aceptado, no sé, ir con una persona a vivir, digamos, una persona se lleva a una chica con promesas, no sé, de matrimonio, a otro lugar, la aleja de su familia, llega un momento en que la cosa va a cambiar, es decir, se va a presentar uno de estos fines de explotación que no va a permitir que el consentimiento, entre comillas, funcione. No sé si es suficiente para responder esta pregunta. Sí, doctora, hay una siguiente pregunta, pero creo que quiere que le active el micro. ¿Me indica si ya puedes hablar, por favor? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. En principio, agradecer a la institución y también felicitar a la doctora. Ha sido un comentario y una pregunta. Primero, hacer referencia. Porque puede haber un consentimiento viciado. Creo que se escuchó entrecortado. Sí, doctor. A ver si se me escucha ahora mejor. Sí, ahora sí. Gracias. Sí, gracias. Decía, para hacer un comentario y una pequeña pregunta. El comentario es lo siguiente. Concuerdo con usted que tiene que verse en el caso específico, porque puede haber un consentimiento viciado, ¿no?
Y también hacer este pequeño comentario en que usted señalaba, por ejemplo, de que no se tiene fiscalías especializadas en la cantidad que se quiere y juzgados. Sin embargo, me trae a reflexión lo siguiente. Muchas veces los que ocupan este cargo, por ejemplo, en las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios, medio ambiente, entre otros, frecuentemente solo se tiene esa denominación, que son especializados, pero como usted lo dijo, no están debidamente capacitados. Entonces, eso abarca mucho la provisionalidad también que se tiene, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo considero de que no es tan importante el término decir especializado cuando los operadores de justicia no lo están capacitados, ¿no? Y mi pregunta es lo siguiente, ¿qué diferencia hay entre, en este caso, el delito de rufianismo, el trato de personas y con fines de explotación sexual? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y por tu comentario. Primero, sí, respecto al comentario, sí, en realidad la palabra especializada para una fiscalía, como bien has señalado, es simplemente darle una etiqueta a un operador, porque en realidad incluso con las mismas fiscalías especializadas de lavado, fiscalías especializadas en materias de familia, vemos que esto no necesariamente lleva a que las personas estén realmente capacitadas para tratar esos temas. A lo que iba es, y creo que también me has comprendido, es que realmente necesitamos personas que conozcan todas las implicancias de este delito, desde el aspecto jurídico hasta el aspecto, digamos, hasta el aspecto más amplio que involucra a la persona, ¿no? Al aspecto social, el aspecto humano de una víctima de trata. Entonces, sí, bueno, las cosas deben mejorar, ¿no? Con respecto a la otra pregunta que hiciste sobre la diferencia entre el rufianismo y la trata, bueno, el rufianismo es un tipo penal que sí está basada en la explotación para la prostitución, ¿no? De una persona. Pero a diferencia, pero debemos entender, y eso también pasa con los otros delitos como explotación sexual, incluso la misma violación sexual, es que el delito de trata involucra más verbos rectores, es mucho más amplio, o sea, debemos entenderlo desde el momento uno, desde el momento de la captación hasta el último momento, que es el momento de la explotación. Si bien es cierto que como bien señalé, no necesita cumplirse con todos los verbos rectores para que se dé el delito de trata, sí necesita, valga la redundancia, de que se den estas conductas, es decir, se necesita sacar a una persona de su sitio, de su lugar de origen, trasladarla y luego explotarla. En cambio, en el delito del rufianismo, por ejemplo, solamente estamos viendo la última parte, en la parte de la explotación sexual. Entonces, entiendo que puede llevar a confusión. En muchos casos, yo también he tenido esas preguntas, pero como digo, hay que entender este delito de la forma más amplia posible, verlo como toda una cadena que llega hasta un resultado. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias por responder las preguntas de parte del público. A ver, disculpe, creo que hay una pregunta más. Sí, hay un par de preguntas más, se las voy a leer. Y dice, doctora, buenas noches. ¿Nos podría explicar sobre los atenuantes y los agravantes del tipo penal y la base legal? Los atenuantes y los agravantes. Bueno, es para la revisión de nuestro Código Penal. A ver, permítame sacar mi código, por favor, porque es muy...
Ok, a ver. En cuanto a las agravantes, que es lo que más se suele aludir, primero, el que yo más resalto, por lo menos por ahora, es el tema de cuando es realizado por funcionarios públicos, empleados públicos, cuando es realizado por organizaciones criminales, cuando la víctima es menor de edad, cuando se aprovecha de una situación de desventaja, de superioridad. Todas estas situaciones permiten que justamente se agrave la pena en el caso de la trata de personas. Ahora, respecto a esa pregunta, me gustaría saber si hay alguna duda en particular sobre estos tipos, porque o sea, no sé a dónde va dirigida la pregunta. A ver, por favor. Sí, la persona que realizó la pregunta podría activar su micro para preguntárselo a la doctora, por favor. Creo que no puede responder, pero no importa. Doctora, de parte de Biloyer le agradecemos por la presentación del día de hoy y por haber respondido a las preguntas de los participantes. Esperamos contar con usted en los próximos eventos que se va a realizar y agradecerle sobre todo por el día de hoy. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Biloyer, de verdad. Y sí, siempre estoy presta para poder apoyarlos. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Muchas Colegas, gracias. buenas noches. Gracias.